Muy bien, abra su Biblia, vamos a tener una lectura para entrar de lleno ya a la palabra del Señor. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y el versículo 31. Vamos a compartir este versículo, aunque no estamos en la época de la Navidad. No vamos a someternos a las fechas. Esta lectura puede sonar navideña, pero simplemente es el Evangelio. Lucas 1:31, vamos a leer a partir del 31. Son algunos versículos, hasta el 33, si no estoy mal, está la lectura. A partir del versículo 31. Amén. Lucas 1:31 y los versículos que siguen, usted puede seguir la lectura. Dice así la palabra de Dios: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Puede ocupar sus lugares. Si resumimos estos versículos, toda esta porción, podemos sacar un tema que creo que es el más adecuado para esta parte de la Escritura, y es la grandeza de Jesucristo. Es la grandeza de Jesucristo, de eso yo quiero hablarles en este momento, y sobre todo porque no solamente a María, sino también a Elizabeth. Recuerden, María y Elizabeth eran parientes, y ambas iban a tener un hijo, y respectivamente se les dijo que serían grandes. Juan el Bautista sería grande delante de todos los demás, y el propio Jesús también se dice que será grande. Este será grande, textualmente lo acabamos de leer. Entonces María estaba con esa, diríamos, expectativa de tener un hijo sobresaliente. Por lo regular, los seres humanos, cuando empiezan a ser grandes, es cuando ya tienen trayectoria, cuando ya definen su vida, su propósito. Posiblemente alcancen una carrera universitaria, quizás logren una hazaña laboral, inventen algo y son grandes. Pero aquí es todo lo contrario. Tenemos dos bebés, sobre todo Jesús, todavía no nace y ya es llamado grande. Y quizás María podía, como dice más adelante en otro pasaje, que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Porque oiga, un hijo debe ser un orgullo, una hija debe ser un orgullo también de una madre o de un padre. El hijo debe honrar a sus padres, a su madre también, y qué mejor con los grandes logros. Y Jesús anticipa ya esa grandeza que puede traer expectativas en la vida de María. Pero realmente María estaba consciente de todo lo que rodeaba la vida de su bebé. Yo creo que es muy prematuro pensar que María tenía toda esa conciencia. Recuerda, era una jovencita de unos 14, 15 años quizás, cuando estaba embarazada. Por lo tanto, tendría la madurez para entender todo esto. Quizás sí, quizás no, pero no vamos a entrar en eso. Lo que sí sabemos es que tomar ese mensaje de la grandeza de Jesús podía rebasar todo lo que el ser humano puede alcanzar. María, en este caso, el propio José más adelante, quizás no pudo entender todo lo que estaba sucediendo, pero Dios sí lo sabía. Y la palabra de Dios es muy clara en su propósito que tiene para el Hijo de Dios. Porque si usted tiene un propósito, imagínese este propósito. Si Dios conoce cada uno de nosotros, no iba a conocer a este pequeño, a este bebé que estaba por semanas para nacer. Yo creo que aquí estaba todo el plan de Dios, toda la concentración del cielo estaba puesta en Jesús. No solamente en Juan, sino en el propio Jesús, por su grandeza. Así que hay algunas cosas que se relacionan
Por lo menos es algo triple lo que vemos en este momento relacionado con la grandeza de Jesús. La primera tiene que ver con esta frase que nos habla de su origen divino. Será llamado Hijo del Altísimo. Ahí está la primera relación con la grandeza. Es grande por su origen divino. Y aquí vemos ya de entrada, porque dice Hijo del Altísimo, está hablando de algo sobrenatural. No solo de una descendencia, porque María tenía una descendencia o venía de una descendencia sobresaliente. Si usted ve más adelante, el capítulo 3, está la biografía de María. María es descendiente, su antepasado es precisamente el rey David. Y ahí va la conexión hasta llegar al propio Adán, que era hijo de Dios. Por lo tanto, María tiene un pasado sobresaliente. Inclusive José, pero ya en Mateo viene su descendencia, y también se conecta con David, los dos, es decir, ambos, María y José, se conectan con esa descendencia, una dinastía real, y de antemano ya anticipa grandeza, pero aquí no es decir, es hijo de David, sino será llamado Hijo del Altísimo. Rebasa definitivamente todas esas cosas. Así que había algo sobrenatural aquí. Y de antemano, porque se dijo a través del ángel, una sombra vendría sobre ti, te iba a cubrir, y lo que está siendo engendrado del Espíritu Santo es. Ahí habla de un propósito divino, habla de la obra de Dios, habla del alcance de lo que Dios tiene para aquel niño. Y claro, se usa un lenguaje nuestro, porque ¿qué más o qué de otra manera se podría decir que Jesús iba a ser engendrado en el vientre de María? ¿Sería acaso un origen, un principio para Jesús? No, porque él sabemos que ya era antes de ese nacimiento, pero sí una naturaleza humana, una personalidad humana que se desarrolla de alguna manera en este pequeño allí, pero no es la obra de los hombres, es la obra de Dios. Dios envió a su Hijo, y dice Pablo a los Gálatas menciona que viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que esto es una obra definitivamente divina. Por eso se le llama Hijo del Altísimo. Y ahí vemos, por lo tanto, algo sobrenatural. Y no solamente por esa parte, sino su relación. No sería un hijo de Dios, como tantos. Citaba hace un momento el caso de Adán, era hijo de Dios también, pero era uno de tantos. Los hijos de Dios, como dice Génesis 6, estaban ya por toda la tierra. Había muchos hijos de Dios, al menos en la tierra conocida, pero aquí no es un hijo de Dios, es el Hijo de Dios, lo podríamos decir con mayúscula. Está relacionado con el Padre eterno, el Dios de la creación, el Dios de todas las cosas, el Dios que hizo los cielos y la tierra, sí, pero es el Dios ahora de Israel y es el Dios de Jesucristo. Por lo tanto, hablamos de una relación muy especial. Como ningún hijo de los hombres, se le había dado aquí, en este caso, una grandeza. Y debería ser mucho más que eso. Porque como dijo un pensador judío del primer siglo, Jesús, hablando de Jesús de Nazaret, dijo, es más que un hombre. Y a veces, lamentablemente, los seres humanos siguen viendo a Jesús como un hombre más. Un rabino, o sea, un maestro, un hombre sobresaliente, pero no pasa de allí. Un hombre que vivió y, como decía el escritor Saramago, el portugués Saramago, decía que simplemente el hijo de María tuvo un proyecto que fracasó y terminó en fracaso, muriendo en la cruz. Así lo percibió este escritor, y algunos nada más ven eso, pero como dijo ese historiador, él es más que un hombre, él es hijo de Dios, en una relación especial. Y eso la escritura lo dice, que él era hijo de Dios. Dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego
aquel soldado romano, el centurión, exclama en la cruz: verdaderamente este era hijo de Dios. Lo reconocieron, hablando de Jesús como quien es único. Y Jesús fue consciente de esto, porque dice la Biblia, cuando habla de la relación con los seres humanos, dijo: vuestro Padre, mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, Jesús separa, porque hay muchos hijos de Dios, pero solamente hay un Hijo de Dios, y eso Jesucristo. Él es, como dice Juan, vimos su gloria, la gloria del primogénito, lleno de gracia y de verdad. Lo vimos, lo contemplamos, dice más adelante Juan, lo palpamos. Y Juan podía asegurar, porque él se recostaba en el pecho de Jesús, muy cerca del corazón, un corazón humano que palpita, que se puede sentir, pero también pudo ver algo más. Y él dijo: tocante al verbo de Dios. Y luego escribe su evangelio y dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego añade: y vimos su gloria. Así que vemos algo muy especial aquí, y aquí es donde rozamos la divinidad, nos acercamos a una grandeza mayor. ¿Por qué? Porque sencillamente aquel que participa de la naturaleza divina sería la expresión de Dios, sería el propósito de Dios, sería la acción del Dios Todopoderoso, porque Dios se acercó a nosotros, Dios se manifestó a nosotros. Y dice la Escritura: Dios manifestado en carne. Eso es Jesucristo. Y es el misterio de la piedad, lo llama así. El misterio de la piedad, dice el apóstol Pablo, que Dios fue manifestado, o es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso ese origen divino hace de Jesús diferente. Hay quienes dicen que Jesús es tan grande como lo fue pensadores como un Confucio, por ejemplo, la historia, grande como cualquier otro gran líder de la tierra. Pero Jesús sobrepasó todas las cosas, definitivamente. El autor de los Hebreos dice que es mayor que los propios profetas. Él es mayor que los ángeles. Él es mayor que el propio Josué, que pudo introducir al pueblo a la tierra prometida. Es más grande que el propio Moisés, inclusive, porque dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios. Él era un siervo en la casa de Dios, era un sirviente. Pero Jesús dice que Él es el Hijo de la casa. Por eso hablamos de grandeza, hablamos de algo sublime. Así que Él es superior. Toda la carta a los Hebreos habla de algo superior. La muerte de Jesús, su sangre, es mayor que el pacto que había en la Escritura, el pacto antiguo, y supera todo lo anterior. Así que Jesús, por esta razón, Él es grande. Y nosotros hoy estamos aquí predicando a un Cristo vivo, poderoso, que vive por los siglos de los siglos. Y al autor de los Hebreos, vuelvo a él y dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es así. Por eso quienes le conocemos como Salvador, sabemos con quién estamos tratando. Y cuando Cristo vuelva en su gloria, lleno de majestad, alguien va a decir: es grande. Pero desde que iba a nacer ya era grande. Lo vimos en la tierra, lo vimos entre los pecadores, lo vimos morir en la cruz del Calvario, y ahora lo vamos a contemplar otra vez, pero viniendo en gloria. Grande como Él es. Bendito el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, diríamos en este tiempo. Hoy adoramos al Padre, adoramos al Hijo, adoramos a través del Espíritu Santo esta grandeza gloriosa, sublime, que nos puede despertar para adorar a aquel que murió por nosotros. Hay otra razón de la grandeza de Jesús, está en la frase siguiente, cuando nos habla de la obra que debe realizar, y dice: y llamará su nombre Jesús. Por esa segunda razón es grande lo que Jesús está representando en esta lectura. Llamará su nombre Jesús. Pero Mateo añade algo más en la frase:
Mateo capítulo 1, el versículo 25, dice claramente que Él se llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Lucas dice, llamará su nombre Jesús. Y luego Mateo, repito lo de Mateo, porque Él salvará. Así que la obra de este pequeño, cuando va a crecer o cuando crezca, será salvar. Y de hecho Lucas, que aquí no usa la frase, pero también la tiene, porque en el capítulo 19, en el verso 10, claramente dice Lucas que Jesús, el Hijo del Hombre, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que Lucas se une a Mateo en esta relación, y Jesús vino a salvar, no vino a dar un mensaje, diríamos, alentador solamente, un mensaje moralista nada más, de que la gente sea buena, que lo imiten a Él porque Él recibió a los niños, ayudó a las viudas y ustedes hagan lo mismo y se acaba. Eso sería el evangelio. No, aquí es diferente. Jesús no vino a dar un ejemplo, Jesús vino a morir por nosotros. Él vino a entregar su vida por nosotros, y aquí lo podemos comprobar. Así que todos los que anteriormente fueron salvadores, volviendo a Moisés, recuerdo que él en una ocasión vio que un egipcio golpeaba a un esclavo hebreo, lo golpeó, y como que Moisés sintió que Dios podía usar su vida para ayudar a su pueblo. Él era un príncipe de Egipto, él tenía recursos, podía haber personas cerca de él que lo protegían, y reconociendo que tenía una relación especial con los esclavos, él se sintió un salvador y fue a intervenir en esos golpes que le estaban dando al hombre. Interviene, pelea y se excedió en aquello y lastima fuertemente al egipcio, y escondió el cuerpo como resultado ahí de ese enfrentamiento. Y pues ¿quién podía tocar a Moisés? Se sintió un salvador, pero se equivocó en el momento. No era el tiempo de Dios, no era el propósito de Dios. Dios lo va a traer más adelante. Así que aquí hay una lección interesante. No es cuando usted y yo queremos, no es los buenos deseos. Hay gente que dice: yo quiero cantar, tiene un deseo. Yo quiero que la obra crezca, voy a empezar a involucrarme. Yo quiero a lo mejor ser pastor, porque yo cuando me convertí, yo dije: yo también quiero ser pastor. Yo también me gustaría predicar, quería usar corbata como usaba el pastor. Y oiga, pasaron los años y no fue tan fácil. No es cuando usted y yo vamos a desear o querer involucrarnos, es en el tiempo de Dios, es en el propósito de Dios cuando tenemos que levantarnos. ¿Por qué? Porque usted dice: yo quiero empezar mañana, pero Moisés quiso empezar en el momento. Y fíjese qué sorpresa, duró 40 años Moisés para emprender lo que él deseaba. 40 largos años, no en Egipto, no en las condiciones del palacio, sino en el desierto, entre las ovejas, en un desierto árido. Ahí vivió Moisés. Hablaba muy poco, porque no creo que estaría hablando con las ovejas. Hablaba poco, hasta que vio una zarza que arde, y Dios le llama y dice claramente: he visto la aflicción de mi pueblo y ve tú con ellos. Yo voy a rescatar a mi pueblo. Entonces sí, Moisés viene a ser un salvador. Pero Moisés simplemente saca un pueblo y lo introduce a la tierra de la promesa, y todo pasa. Moisés murió, su cuerpo quedó extraviado en aquellos montes. Nada más ahí queda, en la frontera de la tierra prometida. Pero Jesús supera a Moisés. Jesús, su cuerpo fue una tumba, pero no se perdió. Lo tenemos localizado. Él traspasó los cielos y está a la diestra del Padre. Así que el cuerpo de Moisés quedó perdido allí. Nada más, nadie sabe dónde quedó, pero usted y yo sabemos dónde está Cristo. Él está en el cielo, está ya intercediendo por nosotros. Entonces Jesús es el gran Salvador. ¿Qué digo? El único Salvador. Dice Pablo a Timoteo
que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay uno, no hay dos, no hay otro más. No se va a levantar alguien superior a Cristo, porque solamente hay un solo sacrificio. Y así como a los hombres les está establecido que mueran una sola vez y después el juicio, así Jesucristo murió una sola vez por nosotros. No hay otro sacrificio más. No va a venir alguien más diciendo que va a morir por nosotros. Él ya murió por su pueblo, murió por nosotros, y por lo tanto se pueden levantar esas personas queriendo salvar el mundo, pero se van a equivocar, porque el mundo ya tiene un Salvador, es Jesucristo. Por eso nosotros ahora predicamos todas estas cosas. Él muere para salvar, un Salvador único, un Salvador que fue y es el que salva del pecado, el que está allí para liberar a los hombres. ¿De qué los ha librado? De ese pecado terrible, porque el pecado, aparte de ser algo ofensivo hacia la santidad de Dios, es un golpe contra, o un atentado contra la santidad de Dios. Pero el pecado va más allá, trae males. Hay la pobreza, el alejamiento, las contiendas, el cansancio, el dolor de corazón, la misma muerte, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado ha hecho grandes males al ser humano, a las personas. Por eso el matrimonio se ve amenazado por el divorcio. Las personas denigran su carácter por el pecado. Los pueblos se dividen por el pecado. Así que el pecado es terrible, está ahí, pero Jesucristo vino a salvarnos. ¿A qué? A restaurar a las personas. ¿Y por qué no solamente diríamos salvo almas? He visto matrimonios que se han salvado, se han rescatado matrimonios a punto de separarse, y el Señor ha hecho una obra preciosa. He visto familias desintegradas que se vuelven a unir a través de la obra de Jesús. He visto personas a punto de truncar su vida definitivamente, y interviene el mensaje del Evangelio, y el Señor hace la obra. Imagínense una ocasión, una familia había tomado una decisión, sobre todo los padres, eran hijos pequeños, y prepararon una bebida que iba a ser mortal, usted ya se imagina, y sentó a los niños en la mesa, y su esposa entendió las cosas y se pusieron de acuerdo el matrimonio. Vamos a compartir esta comida, y no va a haber un día, no va a haber un mañana. Así se encerraron ellos allí. Esto fue en la Ciudad de México, y estaban allí ellos a punto de acabar con su familia y ellos mismos. No había esperanza, no hay solución. Y de repente alguien toca a su puerta y no quieren salir, y vuelven a tocar la puerta, y empiezan a aumentar la intensidad de los golpes en la puerta, y al fin se para el hombre de la casa y se asoma, y estaba una persona allí, era una dama, una mujer, y le dice: quiero hablar con usted, estamos ocupados, quiero hablar con usted, Dios me ha enviado aquí a este hogar, quiero hablar con usted. Ya el hombre se quedó así como, ¿qué quiere esta mujer? Al final sale y le dice: ¿qué quiere usted? Dios me ha dicho que ustedes van a dar un paso muy difícil, quieren dar un paso, pero Dios me dice que tiene la respuesta a sus problemas. Se llama Jesucristo, el que vino a salvar. Él tiene la respuesta, no tienes que hacer nada, ya se está solucionado tu problema. No hagas lo que vas a hacer. ¿Quién sabía que lo que iban a hacer este matrimonio? El hombre lloró, le dio el pase a la mujer, oró por ese hogar, y hermanos, el hogar salió adelante. Los problemas se solucionaron, económicos y de otra clase, y ellos fueron salvos de dos maneras. Fueron salvos de una muerte inminente, es decir, lo que iba a pasar ya, y fueron salvos del gran problema de la ruina que ellos tenían. Hermanos, el Evangelio no solamente es hablar del cielo, es hablar de ahora, es hablar de problemas actuales, es hablar de fracasos.
porque a lo mejor no había esperanza para muchos, pero sí la hay. Gente que dijo, no, yo no voy a vivir ni 10 años más. Y mire, aquí andamos. Yo pensé, por ejemplo, llegar al año 2000, porque en mi época llegar al año 2000 era llegar a lo más tremendo. Dije, bueno, voy a tener tantos años, se va a acabar el mundo en el año 2000. Y mire, muchachos, ya llevamos 20 y tantos años más y no se acabó el mundo. Y el Señor sigue salvando a la gente y Dios sigue siendo glorificado. Así que los temores del ayer se acabaron. Esos problemas quedaron atrás y la gente dice, ya viene el tiempo del fin, aunque venga lo que venga, o como dice uno de los profetas menores, aunque se acabe el producto del olivo, yo voy a confiar. Es decir, Dios va a suplir, Dios va a ser suficiente para nosotros. Así que Él vino a salvarnos solamente del pecado, vino a salvarnos de las consecuencias del pecado. Y es cierto, a veces por la dureza no arreglamos los problemas, pero hermanos, el Señor tiene la mejor respuesta a nuestros problemas. Hay salida para nosotros. Así que Jesucristo en un mismo acto redime de la pena y del poder del pecado. En un solo momento nos restaura a una relación correcta con Dios, a ese Dios perfecto, al favor divino también nos ha acercado Jesucristo. Así que ahora somos pecadores rescatados y hoy proclamamos su grandeza. Así que cuando usted y yo aceptamos esta obra de Jesús, porque Él vino a salvar, aquí nosotros nos acercamos a la grandeza de un Cristo poderoso, Cristo que nos ha iluminado. Diríamos, el sol de la eternidad nos ha alumbrado en este presente. Hoy nosotros crecemos, avanzamos en la luz del Señor y no habrá tinieblas en el mañana. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Esa es la obra del Cristo que muere por nosotros y está ahí. Y Jesucristo ahora nos habla de romper cadenas también, porque la obra de Jesús habla de salvar, pero significa también redimir. Salvar es redimir, salvar es romper cadenas, es pagar un precio por nosotros. Cuando un esclavo era rescatado, salvado diríamos, a lo mejor podía tener un destino terrible, un esclavo. Podía tener un amo benévolo, pero también puede tener un amo que podía matarlo en el momento, podía venderlo, destruirlo, porque era un esclavo. Pero alguien bondadoso pagaba un precio y podía decirle al esclavo, eres mío y yo te doy la libertad, sencillamente te doy el título de libertad, vete. Y algunos lo hacían de esa manera. Hubo esclavos, lo enseñábamos los viernes en la carta a los Efesios. Hubo esclavos que tuvieron mejor posición que los propios hombres libres de aquel tiempo. Hubo esclavos que manejaban la mejor economía de una familia, hombres con una buena educación, y eran esclavos. A lo mejor ellos dirían, ¿para qué quiero ser libre si tengo toda la libertad? Por eso Pablo fue consciente de esto. Cuando él era libre dijo, soy un esclavo, pero de Jesucristo. Soy esclavo de Jesucristo, tengo privilegios, tengo libertades. Somos libres en Cristo, pero somos sus esclavos. Así que nosotros también, Él ya nos salvó y rompió cadenas, pero como que nos volvemos a poner las cadenas. Pero qué mejor, decíamos el domingo pasado, tomar el yugo de Cristo que nos someta, porque aunque puede ser como someternos, como que caer en esclavitud, pero es libertad. Nosotros mismos nos ponemos allí y nos sometemos a la dirección del Cristo que nos dirige, que nos gobierna. Porque para nosotros, hermanos, servir a Cristo no es un trabajo, no es una carga, es toda una bendición. Amén, hermanos, es toda una bendición y la vemos aquí. Así que Él es grande porque vino a salvar. Y por último,
hay una frase que queda pendiente. Se relaciona también la grandeza con la dignidad que Él debe de alcanzar. No termina en la cruz del Calvario la grandeza de Jesús. No se acaba y no se cierra el último capítulo de la grandeza del Salvador. Dice la Escritura: y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que si Él lo que hizo en la cruz fue salvarnos y llevar cautiva la cautividad, como dice Pablo, citando un salmo en la carta a los Efesios, Él va más allá. El Señor le va a dar grandeza, porque entre todas las cosas se habla de un reino, de un reino. ¿Cómo eso? ¿Cómo será el reino de Cristo? Es glorioso. Dice el autor a los Hebreos que es un reino inconmovible que viene. Me recuerda a Daniel cuando habla de un monte que se desprende contra los reinos de este mundo, el de Babilonia inclusive, el de los medos persas que sigue, y luego se añade el de los griegos, y luego viene el más poderoso, que era Roma. Pero Daniel describe que se desprende un monte, como una gran roca que viene y golpea todos esos imperios y los derriba totalmente. Y eso se cumplió en la época de Cristo, cuando vino entre los hombres y predicó el reino de Dios inconmovible. Porque, hermanos, los reinos caen. Babilonia quedó en el pasado, y se habla de ruinas, se habla de chacales, de coyotes, diríamos, para identificarnos más. Coyotes van a andar paseándose entre las ruinas de lo que fue un imperio poderoso. ¿Dónde está Babilonia? Con sus jardines colgantes, que era una de las 7 maravillas del mundo. ¿Dónde quedó Babilonia? Y hoy tenemos un evangelio predicado de aquel que nace en Belén, en un establo. Hoy podemos hablar de grandeza. Juan no vio sencillez, aunque la tiene en parte de ese reino. Él habló del futuro, habló de una ciudad donde Dios es el rey, donde Jesús es el rey, y vio calles de oro, vio un mar de cristal. Así que los hombres ven cosas sencillas en el evangelio. Aquí vemos bancas, aquí vemos un lugar no tan grande como puede haber otros, pero en lo que Dios ofrece hay más que bancas, hay más que un lugar pequeño, o quizás un lugar grande que puede cambiar en un momento. Hermanos, lo que predicamos, donde predicamos, no es lo que los ojos ven, es lo que Dios tiene para nosotros, cosas grandes. Y el reino de Dios no es, como dice Pablo, no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo, en poder y en gozo del Espíritu Santo. Ahí radica su grandeza. El reino de Dios es más que una nación, aunque se va a manifestar en el reino del milenio, en la época, o se va a manifestar en Israel, y el gobierno de Dios sigue manifestándose entre los hombres. Así que ahí está, supera en todos los sentidos a los grandes de la tierra. Hoy aquí vemos cómo Jesucristo habla de un reino presente, de un reino que avanza, y un reino que se consuma en la eternidad, o a través de la eternidad hacia nosotros. Todo eso lo tenemos. Ahora, ¿cuáles son sus características de ese reino? Es un reino espiritual, lo llamarían de esa manera también. ¿Por qué? Porque el único homenaje aceptable para el Rey de Reyes y Señor de Señores es el homenaje del corazón. El único homenaje, el único atributo que se le da es el afecto. La única obediencia que se le da es la obediencia del amor. Por eso, eso es espiritual, porque si vemos una espada, una autoridad, la gente se somete a la autoridad, pero por miedo, por temor a una respuesta, una represalia, por temor se someten los pueblos a los que gobiernan, a los que invaden, a los que conquistan. Pero usted y yo en el evangelio
No nos hemos sometido a reglas, no nos estamos sometiendo a las voluntades humanas, nos estamos sometiendo a la soberanía de Dios a través del amor, a través de la buena obediencia, porque amamos al Señor sin haberle visto. Amén, hermanos. ¿O lo obligaron a venir a usted ahora? Dirán los niños, sí, a mí me trajo mamá. Pero más allá de eso, ¿nos obligan a venir a este lugar? Aunque hay gente en los templos que dice, si no voy me van a regañar, el pastor me va a regañar. Pero más allá de eso, no es la motivación. No. Estamos aquí, cantamos, adoramos, oímos palabra de Dios por amor a Él. Por eso el reino de Dios también es espiritual, porque la mejor obediencia es la obediencia, repito, la del amor. El voluntariamente servir a Cristo porque me gusta estar aquí. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Qué interesante es entrar con alegría a un lugar como este. Qué interesante es anhelar ya que sea fin de semana, que estemos en el culto del viernes, del domingo. ¿Por qué? Porque amamos estar allí. Por eso hay que hacerlo. Ahora, es espiritual ese reino, sí, pero es benéfico. Todo súbdito en este ámbito está sagradamente obligado a buscar el bienestar de los demás también. No solamente pensamos en nosotros, queremos ayudar a los hermanos también, para que juntos, como Pablo dice a los Gálatas, a la familia de la fe, haz el bien a ellos, especialmente a ellos. Podemos hacer labor social, ayudar a las personas, apoyar a las autoridades en lo social, pero hay que pensar en los hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros nos unimos en el reino de Dios para ayudar a los demás. En este caso también habla de un reino de justicia. Todo ciudadano, por el hecho de serlo, está comprometido a apartarse de la iniquidad y perseguir y practicar toda la justicia que Dios demanda de nosotros. Hay que ser justos como Él es justo. Hay que practicar lo que es agradable delante de Dios. Esto es bueno, dice la Biblia, delante de Dios. No podemos dejar esto o hacer esto y dejar de aquello. No, hazlo todo. Hablando de economía, de diezmar, ofrendar, hazlo, pero tampoco dejes aquello. Misericordia quiero y no sacrificio. Hay gente que dice, yo ya aporté un donativo en la iglesia, ya no puedo hacer más. Hermanos, no podemos agotarnos, hay que hacer lo correcto en todo lo que hacemos, y a veces más allá. Fíjese, Jesús le dijo a los discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Usted dirá, bueno, pues, qué bien, perfecto. Pero si estuviéramos del pensamiento de los discípulos, estaríamos temblando. ¿Por qué digo esto? Porque si ellos dijeron, tengo que superar la justicia de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los hombres más santos de Israel. Eran los hombres modelo, diríamos religiosamente. Ayunaban casi todos los días. Diezmaban, si tenían una planta de comino, contaban los granos ahí, todo contaban uno por uno para poder diezmar. La gente más común, diríamos, tanteaban ahí, agarraban un puño y esto voy a dar. Pero el fariseo no. Ahí se les pidió dar primicias, pero ellos contaban todo aquello. Lo contaban para no fallar, para no dejar algo fuera de lo que le pertenecía a Dios. Eran tan cuidadosos. ¿Quién iba a superarlos? Y Jesús le dice a los discípulos, si ustedes no superan esa justicia, no van a entrar al reino de los cielos. Pues hermanos, ellos temblaron. ¿Será imposible? No, porque dijo claramente, lo que es imposible para los hombres, dijo Jesús, es posible para Dios. Es decir, los discípulos pueden superar la religiosidad de las personas, pueden superar las prácticas de mucha gente. ¿Por qué? Porque
Cualquiera puede orar, cualquiera se puede dar un golpe de pecho, cualquiera puede ir de rodillas hasta cierto lugar, cualquiera persona lo puede hacer, pero que alguien lo haga de corazón y que alguien se niegue a sí mismo, no cualquiera lo hace. Que alguien ponga la otra mejilla, no cualquiera lo hace. Puede, repito, caminar con una carga pesada sobre su espalda, lo puede hacer. Pero que si alguien le pega en su mejilla derecha, pone la izquierda, no cualquiera lo hace. Y los discípulos aprendieron a poner la mejilla. ¿Qué digo poner la mejilla? Pusieron la espalda. Pedro fue golpeado. Pablo fue azotado más de una vez por causa del evangelio. Y dijo: nadie me sea molesto, nadie me cause molestias. En mi cuerpo traigo las marcas de Jesucristo. Pero más que el látigo, era la abnegación, era la renuncia voluntaria, que no cualquiera lo hace. Así que los seguidores de Cristo superaron a los grandes religiosos de su tiempo. Y usted y yo debemos superar a la gente de afuera, a la gente que se siente piadosa, pero sin Dios, sin consagración, sin abnegación verdadera. Hoy nosotros, por Cristo, nos entregamos, nos sacrificamos, presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional, dice Romanos capítulo 12. Así que sí está ahí. Por eso hacemos lo correcto. Este reino es extenso también, aparte de tener características sobresalientes. No tiene fin, dice la Escritura. Se le va a entregar un reino que no tiene un final. Sus dimensiones son espaciales. ¿Por qué digo esto? Porque alcanza lo que está más allá de nosotros, alcanza los cielos. Él es Rey de reyes y Señor de señores, pero también alcanza el universo mismo. Hoy, a lo mejor antes se desconocía las otras galaxias, se desconocía esas distancias cósmicas. Hoy sabemos que están allí. Hoy diríamos: hasta allá alcanza la grandeza del reino de Dios, porque dice que no tendrá límites, no tiene un propósito. Dijo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que ya señalamos que cayó, él levantaba la mirada y miraba al final una línea a la distancia en su horizonte y decía: hasta allá está la grandeza de mi reino. Pero no sabía que donde estaba esa línea había otra más. Él no la miraba. Por eso el ser humano cree que lo tiene todo, pero hay algo más, falta. Hay un mundo más allá de esa montaña. Pues hermanos, el reino de Cristo alcanza no la línea que contemplamos nosotros, va más allá todavía, alcanza cada rincón de este universo, alcanza cada galaxia, alcanza cada hoyo negro inclusive que existen también, alcanza todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Ahí está. Y en duración dice que es para siempre. Es para siempre. Él está ahí. Su gobierno se remontará a los tiempos más lejanos también. Tocará inclusive la última generación que habite sobre la tierra. Mientras haya un ser humano en la tierra, hay un alcance del reino de Dios hasta el final. Es más, cuando vengan cielos nuevos y tierra nueva, viene el reino de Dios a poblar o a repoblar la tierra, porque los justos van a heredar la tierra, dice la Biblia. Al final, esto habla de duración, y Cristo va a tomar todo ese reino. Hoy no le vemos que todo le sea sujeto, como dice Pablo a los Corintios, no se le ve todavía todo sujeto, pero la muerte que falta para someterse, el último enemigo, el postrer enemigo va a ser sometido, y dice Pablo: sorbida es la muerte en victoria. Entonces Jesús va a dominar totalmente las cosas, porque su reino es para siempre. Así que podemos agregar a su grandeza lo siguiente: tenemos parte en esa herencia de la que estamos describiendo. Estamos ahí, aquellos que ya le aceptaron, a los que bendecimos al Señor,
ahí tendremos parte. Dijo Pablo, si ustedes sufren por Cristo, también reinaremos con Él. Esto es bonito, que a veces parece ser que se nos agota la esperanza porque luchamos y como que no avanzamos. La gente nos critica por predicar el evangelio. Hoy no nos arrojan piedras, pero a otras generaciones les arrojaban piedras en los cultos de barrio. Era problemático todo esto, pero eso no nos afecta. O si aquí estamos luchando, pero hay cosas más grandes. Usted tiene parte en ese reino de los cielos. Por eso tenemos que alentarnos. Tomemos también por nuestra parte en el avance de la obra misericordiosa de Dios. Este reino de Dios sigue siendo la esperanza para el que llora. Puede secar las lágrimas de los ojos del que sufre, del marginado, del que es explotado. Aquí surge la esperanza y usted es parte de esto. Por eso hay hombres que se conmueven ante el dolor de la gente. Pero no nos conmueve, no es lástima lo que sentimos. No es esto, no es remordimiento por lo que la gente padece. Es el amor de Dios en nosotros. Si usted ama con el amor de Dios, va a mirar a un niño que está llorando y se va a conmover. Va a mirar a alguien que cae en la carretera o se resbala, usted corre a levantarlo también. No se va a reír. No se va a reír. Porque es lo más común, que si alguien se cae, usted se ríe. Pero en lugar de reír, se va a correr a ver si no hay un golpe, a ver si no se dañó algo, se pudo lastimar el tobillo. Va a auxiliar. Y le duele que esa persona sufra también. Cuando hay misericordia, habrá lágrimas. Cuando hay misericordia, habrá un corazón que se acelera allí, pero se emociona porque quiere ayudar, quiere intervenir, quiere extender la mano para ayudar, para auxiliar. Se va a quitar el pan de la boca para compartirlo con alguien más. Por eso nosotros, ante esa grandeza, añadimos la misericordia. Hay un mover de misericordia en la actualidad, llena de Dios. Porque llegamos heridos, usted y yo llegamos heridos. Gente que no nos quería. Déjeme poner un ejemplo sencillo. En esa calle ancha, yo jugaba con unos amigos y un día pues jugando, tumbé a un muchacho, a un jovencito. Bueno, éramos niños prácticamente. Y su mamá ya me tenía cierta así cosa de que, ay. Y oiga, no se me olvida que me agarró a puros aventones esta señora y me llevó casi por toda la calle ancha. Me alejó lo más posible. Si hubiera tenido un vehículo, me hubiera subido a la camioneta a lo mejor, y me corrió de allí. Dijo, vete de aquí. Y yo le dije, es que yo no lo tumbé, estábamos jugando, pero me corrió. Pero lo pongo como un ejemplo de que cuando yo vine al altar de Dios, o que Dios me trajo a su altar, no me empujó para salir. Al contrario, me abrió un espacio allí. Y no solamente esa ocasión me habían tratado de expulsar de algún lugar. Cuando llegamos a las plantas de Dios, Él nos abrazó y como el pródigo nos puso un vestido limpio, es decir, una ropa limpia, nos puso un calzado, es más, hasta nos puso un anillo también. Señales de identidad, como he llamado un sermón del pasado que prediqué hace tiempo, lo llamé señales de identidad. Dios no va a expulsar, Dios recibe, tiene los brazos abiertos para recibirnos a nosotros. Eso es misericordia. Así que no nos emociona solamente la grandeza del reino, lo que nos emociona es el beneficio del reino, y es la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice la Biblia. Por lo tanto, este reino que es universal, este reino que es poderoso, este reino que no tiene fin, es el reino de la misericordia. Hoy podemos decir, hay prosperidad, hay gente que habla de prosperidad, hay gente que habla de dinero, hay gente que habla de fama, hablando de la iglesia, pero el reino de Dios es el reino de la misericordia.
Y acabo de leer yo una frase que me gustó mucho, la publiqué. El reino de Dios es gracia antes que juicio. Y efectivamente, el reino de Dios es gracia, es misericordia antes que juicio. Estamos aquí porque Dios nos recibe, estamos aquí porque Dios nos ha sanado, estamos aquí porque Dios nos bendice, estamos aquí porque Dios definitivamente vive entre nosotros. Y si mereciéramos el castigo, dice el profeta, ya seríamos consumidos. Ya Dios nos hubiera aniquilado definitivamente. Pero bienaventurado el que participa del reino de la misericordia. Y es que estamos aquí. No solamente en el sentido de cumplimiento, sino en el sentido de esperanza. Está el reino entre nosotros. Ya lo tenemos y ya lo proclamamos. Así que yo le pregunto esta tarde, ¿usted es parte de este reino que se está preparando en esta parte que falta de alcanzar? Porque despedimos de este tiempo a alguien que muere en la cruz del Calvario, pero vamos a recibir a alguien que viene con grandeza. Jesús viene a cumplir esta última parte que estamos anunciando. Por eso no la sometemos solamente a la época de la Navidad. Hay que predicarlo constantemente. Él viene a manifestar totalmente, visiblemente, el reino de Dios en la tierra. Lo viene a establecer. Así que esto apenas ha empezado. Póngase de pie, vamos a orar. Y yo le invito a que usted reconozca que estamos tratando con un Salvador que es grande. Él será llamado, Él será grande, dice la Escritura. Vuelvo a citar las palabras de Lucas. Ahora concebirás en tu vientre, citando al ángel, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Amén, hermanos. Honremos a aquel que es el Cordero de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te alabamos, te exaltamos